ahora sí pedimos al doctor Santiago Stucchi para que presente a los conferencistas de esta tarde. Doctor Stucchi. Gracias, doctora Urazo. El día de hoy vamos a tener tres presentaciones. La primera es el tema Historia de la farmacia en el Perú, a cargo del doctor Juan Medina Landeo. El segundo, Historia de la salud pública en la colonia y el virreinato del Perú, a cargo del doctor Luis Robles Guerrero. Y el tercer tema es Medicina en la independencia del Perú, a cargo del doctor Jorge Cárdenas Arevalo. Vamos a empezar con la primera presentación y voy a decir que el doctor Juan Medina Landeo es químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora actualmente en MD Consultora, una empresa dedicada a brindar servicios de asesoría para la importación de productos para la salud, belleza y cuidado personal, y también ejerce como representante legal en una droguería importadora. Vamos a continuación a subir su exposición para darle la palabra. Muy bien, adelante, doctor Medina, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿logran escucharme? Sí. Sí. Sí, perfecto, muy bien. Mi nombre es Juan Medina Landeo, soy efectivamente químico farmacéutico, egresado de las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quiero expresar un saludo y un agradecimiento a todos los miembros de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos por brindarme la oportunidad de exponer ante ustedes este tema. El día de hoy pues voy a hablarles acerca de la historia de la farmacia en el Perú. Siguiente diapositiva. Primero pues hay que entender y conceptualizar el término de farmacia para poder pues tener este recorrido del cual voy a hablarles a lo largo de la presentación. La palabra pues farmacia deriva del griego farmakeia, que significa uso de medicinas. Y pues según la Real Academia de la Lengua Española, pues farmacia tiene tres acepciones. La primera de ellas, como una ciencia que enseña a preparar y combinar productos, ya sean naturales o artificiales, que son utilizados como remedios en las diversas enfermedades o para conservar la salud. Como segunda acepción, tenemos pues que la farmacia es la profesión en sí misma. Y una tercera acepción, pues, denominamos la farmacia como el espacio físico, ¿no? El laboratorio o el despacho donde va a laborar el farmacéutico. Asimismo, la palabra medicamento, pues, viene a ser una sustancia, ¿no? El medicamento es un producto, una sustancia que al ser administrada, ya sea al interior de nuestro organismo o externamente, va a tener funciones como la prevención, curación o alivio de enfermedades, o también para corregir o reparar las secuelas de estas enfermedades. Siguiente. Entonces, dado las tres acepciones para el término farmacia, entendido pues como la profesión y el lugar en sí, y las actividades que se realizan, debemos ver que la farmacia como institución pues viene a iniciarse en el Perú a través de la época colonial, o sea, en la conquista del Perú. Es así que la medicina que trajeron los españoles durante la conquista pues estaba dominada por la teoría humoral, aquella que decía que la salud pues estaba determinada por el equilibrio de cuatro sustancias o cuatro elementos o cuatro humores, los cuales son pues la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, cuando había un desequilibrio de estos humores, es que se generaban las enfermedades. Y por ende, había que equilibrar estos humores a través de la dieta, la alimentación, el sangrado o el uso de purgantes o eméticos, que era muy frecuentemente usado pues en esta época. Entonces, la mala salud era considerada como un castigo divino porque se cometía un pecado. Entonces, no requería mayor explicación.
Simplemente habría que tratar los síntomas y habría que buscar el equilibrio de estos 4 humores. Siguiente. Entonces, cuando se dio pues la conquista de América y específicamente del Perú, los practicantes profesionales de medicina adoptaron muy pocos productos de este nuevo mundo. Al contrario de lo que de repente se podría pensar de que pues se encontraron abundante materia médica en nuestro territorio a través pues de plantas medicinales y minerales usados por los antiguos peruanos. Sin embargo, los españoles optaron por seguir usando su materia médica, la materia médica del viejo mundo, porque todavía pues tenían mucha desconfianza de lo que había acá en el reino del Perú. Entonces seguían usando lo que normalmente utilizaban en el viejo mundo. Los boticarios que se asentaron en Lima, entonces pues se dedicaban básicamente a la importación de la materia médica de España. Solo un bajo porcentaje de productos nativos eran utilizados por los primeros conquistadores. Durante los primeros años de la colonia también, pues la mayoría de boticarios que llegaron a Lima vinieron de España con la intención de abrir sus propios establecimientos, sus propias tiendas para expender sus productos. Siguiente. Hablando de la legislación en el territorio conquistado, pues ya en esa época había una diferenciación entre la medicina, los practicantes de medicina y los practicantes de farmacia. Es así que el derecho exclusivo para preparar medicamentos estaba reservado únicamente a los que seguían la profesión de boticario. En Lima, en el Perú, quienes estaban a cargo de la supervisión y los licenciamientos de las boticas y los boticarios eran el protomedicado y el cabildo. Incluso el control de los precios estaba a cargo también del protomedicato. La legislación, la regulación vigente en aquella época también indicaba pues que los médicos estaban restringidos a solamente atender a los enfermos, a diagnosticar sus enfermedades y a prescribir medicamentos. Los médicos no tenían la potestad de elaborar productos medicamentosos y esto estaba pues designado a los boticarios de aquella época, quienes sí estaban autorizados por la regulación a preparar los medicamentos. También dentro de la regulación de aquella época se mencionaba pues que no podía existir sociedades comerciales entre médicos y boticarios. Tenían que estar diferenciados tanto las actividades del médico como de los boticarios. No podría haber tampoco alianzas entre uno y otro, y es como pues estaba regulado en aquella época. La siguiente. Ahora, en la época colonial, un boticario podía ejercer la función de tal siempre y cuando cumpliera algunos requisitos. La primera de ellas era, pues, demostrar limpieza de sangre. Es decir, tenía que demostrar, pues, que sus padres, abuelos y sus predecesores eran, pues, pertenecientes a la religión católica. Asimismo, el postulante a boticario tenía que tener estudios universitarios y haber hecho prácticas de por lo menos 4 años bajo la supervisión de un boticario ya reconocido. Asimismo, uno de los requisitos para ejercer como boticario en aquella época era el de saber latín. ¿Esto por qué? Porque en aquellos tiempos las recetas eran prescritas en latín. También se exigía que los boticarios deberían saber aritmética para poder pues llevar los cálculos contables dentro de su establecimiento. La ocupación de los boticarios era a menudo una profesión familiar, una profesión que se trasladaba pues de padres a hijos. Si alguien era farmacéutico y tenía descendencia, lo más probable era que pues estos hijos también siguieran esa profesión, ¿no? de boticario.
Sin embargo, las leyes de aquella época tenían claramente prohibido que las mujeres practicaran la farmacia e incluso se les prohibía que tuvieran o poseyeran boticas. Pero en aquellas épocas, si bien es cierto, habían leyes que restringía esto, en la realidad se daba a otra cosa, ¿no? En la realidad, pues, se daba que algunas mujeres sí practicaban o laboraban dentro de las boticas. O sea, ejercían también la función de auxiliares, por lo menos, de farmacia en esos establecimientos. Siguiente. Respecto de las boticas de aquellas épocas, pues tenemos constancia de que el abrir una botica pues no era tan económico, ¿no? Se requería pues un cierto capital, se requería pues dinero para poder abrir una botica en Lima en aquella época. Es así que, por ejemplo, cuando se importó una botica completa desde España para el Hospital de Santa Ana, o sea, la primera botica que se abrió en el Hospital de Santa Ana en 1551, el costo de toda esta botica completa pues fue tasada en aproximadamente 3.400 pesos de oro. Asimismo, habían algunas disposiciones para quienes laboraban dentro de las boticas. Es así que los negros y los indios solamente podían trabajar como empleados o esclavos asalariados. Pero también se observaba que los clientes, la clientela de estas boticas, frecuentemente buscaban a estas personas, o sea, a los negros y a los indios, básicamente pues porque pertenecían a su mismo grupo étnico, ¿no? Y tenían más confianza pues en relatarles sus dolencias, sus padecimientos, para que pudieran recibir algún tipo de medicamento en las boticas. Actualmente pues, se da, y todos sabemos pues que en las boticas muchas veces se salen un poco de lo que deberían cumplir y en lugar pues de las personas de acudir a un médico, acuden muchas veces a las farmacias o boticas para recibir un tratamiento. Esto ocurría también en aquellas épocas, en la época colonial. Algunas personas, en lugar de ir al médico, acudían pues a estos establecimientos para recibir algún tipo de tratamiento. Se sabe, sí, también que había gran demanda de medicinas y por tanto había también disposición a pagar altos precios por los medicamentos. ¿Esto por qué? Porque como les había comentado, como la mayoría de la materia médica era importada y pues en aquellas épocas había mucho tiempo desde que un barco zarpara de España hasta llegar a Lima, entonces a veces había desabastecimiento de medicamentos en la Lima. Por eso que había gran demanda y por eso que había gente que podía o que quería pagar más precios altos por las medicinas. Entonces, las boticas eran rentables en aquella época. Sin embargo, pues en la investigación encontré pues que estas boticas operaban mayormente a crédito, daban mucho fiado, mucho crédito, y pues esto hacía que pues terminara mucha gente debiéndole a estas boticas, incluso habían juicios en donde pues se trataba de cobrar estos pagos que tenían los clientes hacia las boticas. Aún así, era muy rentable el tener una botica en aquellas épocas. La siguiente. Siguiendo en la época colonial, tenemos pues algunos nombres que pues están plasmados en los papeles y documentos de la época colonial. Tal es así, por ejemplo, de Alonso de Alemán, que en 1538 se decía pues que él solamente, había un solo farmacéutico y este era justamente Alonso de Alemán. Francisco de Alba era otro boticario que llegó a ser uno de los boticarios más prominentes de Lima en aquella época. Blas de Medina fue mentor de varios practicantes a boticario. Bartolomé Díaz Cabeza de Vaca fue contratado justamente por Blas de Medina, incluso se consigna el salario que percibía y este era pues de 500 pesos al año que le pagaba Blas Medina a Bartolomé Díaz.
y Francisco de Bilbao, que fue el primer boticario de la primera botica del Hospital de Santa Ana, que se aperturó en 1551. Siguiente. Ahora, ¿qué medicamentos se utilizaban en aquellas épocas? Pues tenemos consignado que se utilizaban jarabes, como de violeta, de rosa, de agraz, membrillo, borraja, entre otras. Y estos jarabes eran utilizados como tónicos para tratar la diarrea o también los vómitos. También se usaban electuarios, que eran pues una especie de jarabes, pero bastante azucaradas. ¿Esto por qué? Para enmascarar algún sabor amargo de las plantas. Y pues entre ellas tenemos al diacatolicón, que era un purgante a base de zen y ruibarbo, y el de fenicón, que era elaborado a base de dátiles y membrillo, y eran usados como purgantes y laxantes. También se usaban en aquella época las cataplasmas. Uno de ellos, por ejemplo, la diapalma, que estaba pues integrado por litargio, vitriolo blanco y rojo, que era usado para las úlceras, y para las heridas, las dislocaciones y las fracturas. Otro tipo de cataplasma, como del diaquilón, era usado como emoliente y para tratar algunos tumores. También se usaban ungüentos hechos de cera, de grasa animal o resinas con ingredientes vegetales y minerales. Y era utilizado en la sarna, en las enfermedades venéreas o en distensiones musculares. Siguiente. Resaltan pues entre los medicamentos utilizados en la época colonial la piedra bezoar, que se extraía de los estómagos o los intestinos de los rumiantes, donde pues se formaban cálculos y algunas concreciones de califosfato. Estos eran usados como antídoto de venenos. Y la famosa triaca, que era un preparado, un polifármaco, que se consideraba pues la panacea universal, estaba compuesto por varios ingredientes, entre ellas pues de origen, productos de origen vegetal, mineral o animal, y que además incluían opio dentro de su preparación, e inclusive se utilizaba carne de víbora, y era utilizado la triaca como antídoto, ¿no? Contra venenos o para algunas mordeduras de animales. Siguiente. Y así pasó la época colonial y llegamos pues al siglo XIX, donde ya se comenzaban a descubrir ácidos orgánicos que se derivaban de las plantas. Es así que en 1806 se descubre el primer alcaloide, la morfina, por Sertúner. Asimismo se aíslan otros alcaloides y glucósidos, de los cuales pues se derivan los principios activos. Ejemplo, en 1820 se aísla la quinina, en 1821 la nicotina, la tropina, la cafeína y la codeína en los siguientes años. Ya para 1828, Friedrich Wöhler logró pues la síntesis de la urea a partir de compuestos inorgánicos. Y este tipo de descubrimientos y aislamientos pues fue la catapulta para poder aislar otro tipo de productos y comenzar ya una carrera de la preparación de la síntesis de medicamentos. Entonces los laboratorios pues ya comienzan a competir con la misma naturaleza e incluso hasta tratar de superarla. Siguiente. Fue Hipólito Unanue quien pues fija por primera vez la necesidad de conceder a la farmacia el derecho de incluirla en los estudios universitarios. Todavía estamos en la época colonial, es así que en 1808 se crea el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, donde ya comienza a brindarse el título de farmacéutico a quienes siguieran esos estudios. Hipólito Unanue plasma en su cuadro sinóptico del Real Colegio de Medicina la palabra farmacéutica como una de las materias que van a ser pues estudiadas dentro de la medicina. Entonces, antes pues el término para quien ejercía dentro de los establecimientos farmacéuticos era boticario y ahora pues ya era llamado un farmacéutico.
principales figuras de estos comienzos del estudio de la farmacia en el Perú están pues Guillermo Geraldino, quienes se promovieron en 1808, Francisco Carrión, Fray Ramón de los Dolores, Andrés de Bedoya, Mariano Rivera y Agustín Cruzat. Siguiente. Ya en la época republicana tenemos pues que en 1831 el Congreso de la República emite una ley que separa ya la enseñanza farmacéutica y encargándola ahora que la realice el Colegio Farmacéutico. Entonces la farmacia ya se separa del protomedicato y constituyéndose incluso el protofarmaceuticato. En 1856 se crea la Facultad de Medicina y queda encargada del control, la Facultad de Medicina queda encargada del control del ejercicio profesional del farmacéutico. Todos los establecimientos de farmacia, ya sean públicos o particulares, y también las casas que eran importadoras o que estaban vinculadas con la producción de medicamentos, deberían estar regentadas por un farmacéutico diplomado. Esto ya estaba contemplado en la normativa. La siguiente. Siguiendo en la época republicana, tenemos pues a Juan Rodríguez, que es pues titular y fundador de la Cátedra de Farmacia de la Facultad de Medicina de San Fernando. Esto pues se dio en 1856. Juan Rodríguez fue también quien elaboró una relación de medicamentos indispensables para el funcionamiento de las boticas, lo que después derivaría pues en los petitorios que ahora conocemos. Fue asimismo autor del primer proyecto de reglamentación del ejercicio profesional del farmacéutico. Siguiente. ¿Cuál fue la regulación de la farmacia en aquella época? En el siglo XIX, tenemos pues que en 1871 la Sociedad Farmacéutica presentó un oficio solicitando que se aboliera la venta de medicamentos por personas que estaban ajenas al ejercicio profesional. En 1877 se aprueba el reglamento para el ejercicio de los diferentes ramos de la medicina, donde pues la Facultad de Medicina tiene algunas atribuciones, como por ejemplo el prohibir la venta de remedios que no estén aprobados por la facultad. O sea, primero tenían, aquellos productos que iban a ser comercializados tenían que pasar por una aprobación previa. Asimismo, no se podía abrir ninguna botica sin la autorización expedida por la facultad. Había pues que comprobar también el surtido de las drogas y los medicamentos que iban a ser expendidos en estos establecimientos farmacéuticos. Y incluso pues tenían la potestad, la Facultad de Medicina tenía la potestad de suspender entre 2 a 6 meses a aquellos facultativos, o sea, farmacéuticos que incurrieran en faltas. Siguiente. En 1888 se promulga la Ley del Ejercicio de la Medicina y la Farmacia. Puntos relevantes de esta ley es pues que no se tiene permitido abrir un establecimiento farmacéutico o botica, sino a los que posean el respectivo diploma de la facultad como farmacéutico. Asimismo, esta ley nos habla acerca de que todo establecimiento farmacéutico o botica en la cual no exista permanentemente un farmacéutico debería ser clausurado. Es lo que también tenemos en la actualidad. La regulación, la normativa vigente actual, pues indica que si el farmacéutico no está en el horario de labor de la botica o farmacia, pues este establecimiento incurriría en falta, lo cual acarrearía multa e incluso el cierre de esa botica o farmacia. Esto ya se daba en esta época, ¿no? En 1897 se formaliza el petitorio oficial para las visitas de inspección de las boticas, donde pues ya se tiene nombrado una lista de 271 medicamentos y las cantidades mínimas que deberían tener las boticas que funcionaran. Luego también habían pues otro tipo de listado, ¿no? Listado de útiles y enseres que deberían tener también estas boticas al aperturarse. Siguiente. Respecto a la escuela de farmacia, ya en el año 1920 la profesión
del farmacéutico, pues continuaba efectuándose todavía en una sección de la Facultad de Medicina de San Fernando. Recién el 30 de julio de 1920 se crea el Instituto Universitario de Farmacia, directamente de las autoridades de la Universidad San Marcos. Y en 1934, mediante la promulgación del Estatuto Universitario de la Facultad de Ciencias Médicas, el Instituto Universitario de Farmacia ya es convertido en Escuela de Farmacia. Siguiente. Siguiente. Ahora, una anterior, por favor. La naciente industria peruana. Dentro de la investigación pues, que se realizó para esta exposición, hallé que en 1928 existían en Lima aproximadamente 50 agencias importadoras vinculadas con el cuidado de la salud. Y solo había 2 laboratorios modestamente equipados, los cuales son pues el Laboratorio Maldonado y la Fábrica de Productos Farmacéuticos Alpha y Company. Y recién en 1947 se funda el Laboratorio Daniel Ciesa Carrión. Siguiente. En esta época, pues, ya tenemos al doctor Ángel Maldonado, farmacéutico, precursor de la industria farmacéutica peruana y creador de Laboratorios Maldonado. Sus primeros escarceos industriales, pues, se ubican en 1923, cuando, pues, en condiciones físicas precarias, elabora la primera especialidad farmacéutica en el Perú, llamado bronquiol. En 1922, conjuntamente con el doctor Hermilio Valdizán, publican la Medicina Popular Peruana, contribución al folclore médico del Perú. En 1949, conjuntamente con su hermano Eduardo Maldonado, instalan en los laboratorios Maldonado el Museo de las Ciencias Médicas, el primer museo de farmacia en el Perú. Y esto pues debido a que los hermanos Maldonado recorrieron el país visitando ciudades, pueblos y aldeas en búsqueda de antigüedades farmacéuticas, los cuales fueron compuestos pues en este Museo de las Ciencias Médicas. Siguiente. Algunas imágenes del Laboratorio Maldonado, tales como su Vademecum y el bronquiol, que fue el primer medicamento elaborado en un laboratorio en el Perú. Siguiente. Entonces, ya para 1960, las plantas farmacéuticas estaban ubicadas, que estaban dentro del Perú, solamente cubrían un 15% de la demanda nacional de medicinas. Sin embargo, el 24 de julio de ese mismo año, 1960, los centros asistenciales estatales, por ley, por normativa, quedaban prohibidos de adquirir productos medicinales del extranjero, similares a los que se fabricaban acá en el Perú. Esto con el fin de incentivar la producción nacional y el consumo nacional de lo que se producía en el Perú. Eso generó que las grandes firmas internacionales pues se instalaran en el Perú a través de laboratorios, tales así de Merck Chardon, Pfizer, Bristol Myers, Parr-Davies, Schering, Hoyes, Roche y Sandoz, que instalaron sus plantas farmacéuticas, sus laboratorios en el Perú. Siguiente. La Facultad de Farmacia y Bioquímica fue creada el 29 de octubre de 1943 a través de la ley número 9837. Entonces, desde ese momento ya se tenía una facultad exclusiva, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú es creado el 18 de diciembre de 1964 por ley 15266. Y la DIGEMID, la entidad encargada pues de la supervisión y el control de los medicamentos en el Perú, DIGEMID es creado el 18 de abril del año 1990 por decreto legislativo número 584. Siguiente. Antes de finalizar con la presentación y pues en agradecimiento a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes, miembros de esta asociación,
quiero hacerle presente mi contribución hacia la asociación a través pues, de tres textos. La primera de ellas, que es la Escuela Médica del Perú, escrita por Jorge Ares Schreiber. El segundo es El pensamiento de William Harvey en la medicina peruana, escrita por el doctor Juan Lastres, publicada en 1957. Y un estudio del mal de montaña crónico, escrito por el doctor Carlos Monge. Son tres libros que quiero donar hacia la asociación, pues para el museo biblioteca que pueda tener la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Muchas gracias. Gracias, doctor Medina. Damos paso a las preguntas o comentarios del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Me permite, doctor Stucky? Adelante. Ante todo, un saludo y excúsenme por haber llegado unos minutitos tarde. La pregunta que me llama un poquito a reflexión es, lo narrado tiene que ver con la medicina formal. Digamos, estamos hablando con normativa y todo correspondiente al funcionamiento, digamos, oficial. Pero había un gran porcentaje de la población, sobre todo en el área rural, que estaba atendida por otro tipo de medicina. ¿Algún comentario sobre eso de parte de nuestro ponente? Sobre todo en relación a los aportes de la medicina folclórica o la medicina tradicional o el sistema de atención de medicina que hayan tenido en su época quienes no accedían a la medicina formal. Bien, gracias, doctor. Efectivamente, los estudios pues están más descritos a la regulación, a la normativa, a lo que está escrito. Sin embargo, pues había pues mucha materia médica, mucha atención en las áreas pues que no estaban circunscritas dentro de Lima, ¿no? Hablamos pues de las provincias del Perú. Y fue efectivamente donde se han utilizado pues materia médica de, digamos, se utilizaban plantas medicinales y todo eso está pues consignado en justamente el libro que comenté que fue escrito por el doctor Herminio Valdizán y el doctor Ángel Maldonado, donde nos habla acerca de todos esos productos, todos esos tratamientos que se utilizaban pues en tiempos pasados, ¿no? El doctor Luis Ricardo Landeo tiene la palabra. Doctor Luis Ricardo Landeo, ¿alzó la mano usted? Doctor Aurazo. Está con el micrófono apagado, doctor Aurazo. Doctor Aurazo, su micrófono está apagado. Ya. ¿Ya? Sí, le escuchamos. Ya. Yo quería hacer una anotación. Ustedes saben que nosotros acá en la cultura peruana somos en realidad un conglomerado de culturas. Y en lo que se refiere a farmacia, los chinos fueron toda una organización acá en Lima, en donde hicieron las farmacias
de productos chinos que diríamos, competían con los productos peruanos, de tal manera de que los chinos nos han metido también un montón de medicamentos propios de la China, y no sé si nuestro conferencista puede darnos algunos alcances sobre las boticas chinas, que eran muy célebres acá en la calle Capón, donde están ahora los chifas. Sí, efectivamente, dentro de la revisión documentaria que realicé, pues se hablaba de la población china, pues que trajo muchos productos y que eran expendidos. Sin embargo, no he ahondado más en ello, pero sí sería motivo, pues, de repente una próxima revisión, donde buscaría con más detenimiento mayor información al respecto. Sí, había revisado, pues, que incluso competían, pues, y estaban incluso disgregados, diferenciados por las normativas, diferenciados de importadores, diferenciaban boticas y también diferenciaban los establecimientos chinos. Eh, sí, pero yo creo que eso merecería un mayor estudio posterior. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, disculpe, habla el doctor Landeo, mi sistema se trabó. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Exactamente, ¿en qué momento empezaron a hacerse empleo en forma profesional de las sustancias o de los herbáceos nativos de nuestra región? Recordemos que en la época del virreinato, y también está asignado en la tradición peruana, ¿no?, del uso del árbol de la quina, de tal manera de que les dice la historia que fue empleada para salvar la vida de la condesa de Chinchón, esposa del virrey de ese entonces. ¿Podría daros un alcance en qué momento histórico se comenzó a hacer familiaridad con los distintos productos que se encuentran en nuestra serranía? Correcto. Había mencionado, pues, que al inicio, durante el virreinato, cuando recién llegaron los españoles, desconfiaban mucho de los productos, la materia médica de estas nuevas tierras, y por tanto la mayor, pues, la mayor cantidad de medicamentos eran aquellos, pues, que eran importados desde España. Pero esto poco a poco fue cambiando a medida que, pues, por razones como, por ejemplo, el que demoraba mucho el que una embarcación llegara desde España a Lima, o incluso durante el trayecto había muchas medicinas que se deterioraban, se vencían, simplemente se deterioraban, y eso generó que los pobladores peruanos comenzaran poco a poco a ir utilizando la materia médica de nuestras propias tierras. Ya, entonces, poco a poco ya iba cambiando entonces la concepción respecto de los productos que pues sí tenían propiedades medicinales, y pues que estas iban siendo comprobadas a medida que se iban usando. Entonces, esa desconfianza que había, que también estaba ya muy arraigada respecto de los productos que eran utilizados en Europa, iba cambiando poco a poco. Más o menos yo diría que a partir del siglo XVIII ya comienza, pues, a darse mayor importancia al uso de las plantas nativas, la planta de nuestras propias tierras, y que esto se ve reforzado cuando, por ejemplo, se abren ya la industria farmacéutica nacional. Por ejemplo, los laboratorios Maldonado, que han tenido, pues, más de 200 especialidades médicas, la mayoría de ellos han sido hechas a base de productos de plantas medicinales. Entonces, digamos que se comenzó ya en el siglo XVIII, pero se vio reforzado ya en el siglo XIX el uso en mayor importancia respecto de las plantas nativas del Perú.
Gracias, doctor. Eso me motiva, si se me permite, la última pregunta que viene a colación. El uso, el empleo o el descubrimiento, entre comillas, de estas plantas medicinales y el reconocimiento de sus propiedades fue a partir de investigaciones, indagaciones de los farmacéuticos de esa época, farmacéuticos españoles, criollos, no sé si también es de farmacéuticos mestizos, o aceptando o tomando en cuenta el conocimiento empírico de los indígenas, ¿no? Tomando en cuenta que los indígenas, ellos conocían de antaño, por tradición, el empleo de distintas especialidades herbáceas. Entonces hay dos caminos. O los farmacéuticos se fueron investigando por sí mismos, o tomaron en cuenta, empezaron a asimilar el conocimiento empírico de los indígenas. ¿Cuál de esos dos caminos fue el que preponderó más? Bien, se sabe pues, ¿sí? ¿Me permite, por favor, el doctor Limay? Perdón, el doctor Medina estaba respondiendo, creo, la pregunta. Disculpe. Sí, ok. Efectivamente, pues, había un trabajo de investigación que se realizaba desde incluso las primeras épocas del virreinato, y que pues fueron reforzadas pues con el hecho de que ya iban conociendo más a fondo las propiedades médicas de las plantas que se usaban en este nuevo mundo, ¿no? ¿Quién preponderaba más? Yo diría pues que más preponderó el hecho de que se dieron cuenta de la forma en que estas plantas medicinales, estos recursos nativos eran utilizados por los mismos pobladores del Perú. Es así que se guiaron mucho de lo que se utilizaba acá, más que de la investigación, porque la investigación estaba un poco pues relegada en esa época, así que yo diría que más preponderó el hecho de que fueran asimilando los conocimientos que habían pues visto que se realizaba acá en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Antonio pidió la palabra y luego el doctor Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Quisiera comentar algo con respecto a lo que es la farmacia y el Hospital Santana. Efectivamente, como mencionó el doctor, hubo una gran farmacia en el Hospital Santana, pero más que nada era por una necesidad, porque recordemos ustedes que los productos farmacéuticos inicialmente venían de Europa, pero como habían piratas y corsarios que hundían los barcos, también se hundían esos productos, y no llegaban los productos a las colonias. Y entonces en las iglesias, en los huertos, en este caso en el Hospital Santana, se comenzaban a cultivar, a plantar plantas con fines terapéuticos y medicinales. Y los indios y los negros, algunos de ellos, adquirían el arte de preparar medicamentos. Habían negros famosos que adquirían ese arte de preparar medicamentos, y esos negros valían su peso en oro, o sea, cuando querían vender un esclavo, por ejemplo, en este caso negro que tenía conocimiento de farmacia, valía 5 veces más que cualquier otro negro. Y inclusive los dueños de esos negros lo alquilaban al negro ahí a los hospitales para que pudiese brindar la atención de farmacia. Y lógicamente el cabildo o el arzobispado le pagaba al dueño por los servicios prestados de su esclavo ahí dentro de los hospitales, haciendo preparados de farmacia. Muy, muy interesante eso. Hay algunos nombres que no recuerdo bien, que están escritos, que son negros o indios que cultivaron ese arte de hacer preparados, ¿no? A base de plantas medicinales. Ese era un comentario que quería hacer. Y para reforzar el comentario del doctor, en los inicios pues del virreinato
se daba más importancia a plantar o cultivar plantas europeas, más que a cultivar plantas nativas. Como ya había mencionado a lo largo de la presentación, pues se le daba más importancia a lo que se utilizaba, se venía utilizando en el viejo mundo más que en el nuevo, ¿no? Contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? Uno podría pensar, pues, que los españoles llegaron acá y vieron una infinidad de materia médica que podrían utilizar. Sin embargo, pues, en los inicios no se daba esto, ¿no? Se importaba mucho todavía desde Europa. Doctor Hidalgo pidió la palabra. Primero, felicitaciones, doctor, por esta exposición histórica, una relación muy minuciosa, completa. Mi inquietud está en, usted inicia la presentación usando el término botica, inclusive habla del protoboticario, y después en algún momento ya usa la palabra farmacia, el farmacéutico. ¿En qué momento cambia esto y cuál es la diferencia que existe entre botica y farmacia, entre boticario y farmacéutico? Correcto. Inicialmente, pues, se le nombraba al profesional o a la persona que estaba a cargo de estos establecimientos como boticario. Luego esto ya fue cambiando cuando, pues, se comienza la escuela de farmacia, donde ya se establece, pues, el término de farmacia, farmacéutico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una botica y una farmacia? Actualmente, pues, ambos son establecimientos farmacéuticos, solo que la farmacia, el establecimiento, se le denomina farmacia cuando el dueño es un farmacéutico y se le denomina botica cuando el dueño no es farmacéutico, sino pues es un empresario o una empresa cualquiera. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Sí. Actualmente en los establecimientos de venta de medicamentos, lo que usted dice, la farmacia es cuando el dueño es farmacéutico y la botica no. Pero en la botica es necesaria y obligatoria la presencia de un farmacéutico. Sí, es correcto. Ambos son establecimientos farmacéuticos y ambos siguen la misma regulación, exactamente la misma. La única diferencia es en los términos que utiliza uno y otro. Que si es el dueño, el farmacéutico, se llama farmacia, y si el dueño es una persona X, un empresario o una empresa, es una botica. Pero ambos cumplen la misma función y la misma regulación, exactamente igual. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Un comentario adicional, si me permite, Santiago. Adelante, doctor. Primero, felicitar la contribución que nos está haciendo Juan Medina. Es importante en la asociación tener a un primer especialista químico farmacéutico miembro de la asociación, por eso va una felicitación especial. Y este camino pionero de los químicos farmacéuticos al interior de la Asociación de Historia de la Medicina tiene que ser encaminado hacia un objetivo, hacer que la historia sirva también para el futuro. Los estudiantes de medicina que están participando en este momento de estas conferencias, hay 7 estudiantes de medicina que están participando con nosotros en este momento del evento. Y habría que decirles que hay una tarea principal o importante de unir la químico-farmacia con la Facultad de Medicina en la práctica médica. Antes habían fórmulas magistrales que unían a los médicos y yo tenía un abuelo que tenía una farmacia y sí, pues ahí aprendimos y vimos cómo se hacían las famosas fórmulas magistrales y las famosas pomadas. Y entonces, de esa práctica médica surge una interrogante, es que hay una tarea de que la próxima conferencia que nos traiga Juan Medina sea los principios activos de las plantas nativas de Perú. ¿Cómo es que se usa la sangre de grado y no sabemos que tiene
tanino y ácidos tánicos, que la tara tiene ácidos tánicos, que el árbol de la quina tiene la quinina, que el eucalipto tiene el eucaliptol, que la coca tiene la cocaína, y la pregunta es qué cosa tiene la Uncaria tormentosa, ¿no? ¿Qué otras plantas se están usando como antitusígenos en la sierra de nuestro país y no sabemos los principios activos de esas plantas? Sería bueno que supiéramos los médicos del siglo XXI qué plantas de nuestro país tienen qué productos o qué principios activos y cómo se pueden utilizar adecuadamente, científicamente esas plantas, gracias a los principios activos que nosotros debemos conocer. Y alguien nos lo tiene que decir, ese tiene que ser un químico farmacéutico. Tarea para la próxima conferencia. Y finalizo diciendo que existe un acuerdo entre nuestra asociación y el Colegio Médico del Perú para hacer un museo de libros de historia de la medicina peruana, libros escritos por médicos, ya sea en el ámbito literario o científico, libros y textos que los médicos han producido a través de muchos años y que se están perdiendo, están terminando en la cachina los libros. Esos libros tienen que tener un lugar del colegio médico, un sitio en el colegio médico para ser recolectados y puedan ser salvados del olvido. Esos libros, nosotros tenemos acopiados algunos libros ya para entregar en su momento al colegio médico y hacer cierto este convenio, este acuerdo que tenemos suscrito con el colegio médico de poner el hombro nosotros como organización médica para que tengamos la biblioteca de los libros médicos del Perú. Hay esa tarea en ciernes, lo tenemos que hacer, y todos los médicos, miembros de la asociación, estamos obligados a concentrar los libros para terminar en el colegio médico, en un local donde se salven esos libros. Hay esa tarea. Nada más.